Estamos de regreso para hablar de COVID, porque este jueves los casos llegaron a niveles que no se veían desde hace 3 meses. A pesar de esta alza, el Ministerio de Salud descartó por el momento la llegada de una tercera ola de la pandemia. Queremos conversar sobre este tema con el exministro de Salud, Emilio Santelice. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Buenas tardes, gusto saludarla. Lo primero, doctor, ¿qué define una nueva ola de casos en una pandemia? El incremento de alguna magnitud en una pendiente importante en un transcurso de tiempo de días a semanas y que efectivamente quiebre la tendencia previa a la que se puede haber tenido en ese momento que se empieza a producir esa pendiente. ¿Estaríamos entonces frente a una nueva ola, tercera para algunos, cuarto para otras? Bueno, la verdad es que ese pasa a ser un ejercicio que hace rato estábamos haciendo. Yo pienso que puede haber una tercera, como puede haber una cuarta y una quinta en el transcurso de los próximos años incluso. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque la connotación que le demos a una nueva ola, si es que así lo llamáramos, va a tener que ser definitivamente distinta. ¿En qué sentido? En que lo que ocurrió en la primera y la segunda ola en Chile, obviamente eran escenarios nuevos, donde no teníamos conocimiento, las medidas eran solamente medidas físicas, no había vacuna, en la segunda todavía no había gente vacunada, en cambio hoy día conocemos el comportamiento del virus, sabemos incluso que sí que puede mutar, pero tenemos vacunas. En el caso de Chile somos de los países a nivel mundial que tenemos las más altas tasas de vacunación, incluso en las vacunas de refuerzo, y por consiguiente es un escenario distinto. Entonces, por eso digo que el parámetro para seguir midiendo hacia adelante ya no tiene que ver tanto con lo que llamamos olas, sino que tiene que ver con el impacto que esto está teniendo en la población. Claro, no hay que fijarse en el número de contagios porque puede haber mucha gente contagiada, sino más bien los que enferman gravemente llegando a los sistemas de salud. Así es, yo creo que tenemos que ir transitando hacia esa óptica de cómo lo vivimos, cómo lo enfrentamos. Lo que no significa que bajemos la guardia, en ningún caso. O sea, yo creo que las medidas de autocuidado tienen que ser tan rigurosas como el primer día, en marzo del año pasado. No obstante, en cuanto a las consecuencias y cómo nosotros generamos medidas para mitigarlo, obviamente son de otra magnitud. O sea, yo ni siquiera pensaría que en algún momento tengamos que volver a plantearnos el confinamiento. Uh-huh. Debieran ser entonces menos graves las que vienen si se mantiene el esquema de vacunación con las recomendaciones que van surgiendo a lo largo del tiempo y también el uso de mascarillas. Porque prácticamente con un poco más o menos de restricciones, prácticamente ya todo el país está abierto y con circulación. Por lo tanto, debiéramos estar, entre comillas, un poco más tranquilos respecto a que no se produjo una explosión de casos con esta variante Delta. Sí, yo pienso que definitivamente eso es así, al punto que con la relación de los casos nuevos y los índices de hospitalización y también de agravamiento al interior de la hospitalización son lejos mucho menores. Y otro hecho sí importante que definitivamente y a nivel mundial se ha visto que las personas que efectivamente se hospitalizan y se agravan son en una proporción 12 veces superior en aquellos que no se han vacunado. O sea, aquí está claro que el que no se vacuna puede tener un comportamiento amenazante como lo tuvo la humanidad al inicio de la pandemia. Uh-huh. Entonces son dos poblaciones distintas. Los vacunados con su dosis completa, que obviamente ya podemos hacer y transitar en una vida con los cuidados que ya hemos señalado, pero normal, y los no vacunados que obviamente están enfrentados a un riesgo mayor de hospitalización y de muerte. Bueno, los no vacunados que estarían en el rango etario de ser factibles de vacunarse son más de 1 millón de chilenos o de personas que viven acá en Chile. ¿Qué riesgo representa 1 millón de personas en estas condiciones para el virus mismo? A ver,
lo que allí ocurre más bien se lo planteó al revés, Matilde. ¿Qué riesgo el virus tiene hacia las personas? Es decir, esas personas obviamente, dada el daño que produce el virus, y le doy un antecedente más, conversaba hace unos días con el jefe intensivo de la posta central y el director de la posta, y ellos han observado que los pacientes que hoy día se hospitalizan con una relación de 1 a 10, es decir, 1 vacunado y 9 no vacunados, y los que caben en UTI tienen un paso y una estadía mucho más prolongada y más grave. Es decir, el mensaje es que si usted no se vacunó, la probabilidad de que enferme va a ser 10 veces mayor, 12 veces mayor. Y si se enferma puede estar mucho más grave aún que los que tuvieron anteriormente. Entonces, ese es el mensaje claro y definitivo que la gente tiene que identificar. Claro, y en este millón de habitantes, entre comillas, para el virus puede también ir mutando y seguir entre la población aquí en Chile. A ver, afortunadamente, efectivamente, o sea, con 1 millón de habitantes todavía se va a producir contagio y con las consecuencias particularmente hacia ellos, pero también sabemos que el virus, por el hecho de estar vacunada la población, no necesariamente va a disminuir el nivel de contagio, pero sí vamos a tener población que puede mantenerse más sana durante el tiempo, entonces, y sin las consecuencias que ya señalábamos. Lo importante es que a nivel mundial, y por eso tenemos que tener gran aliento en esto y tenemos que ir poniendo los objetivos en focos distintos, hoy día solamente a nivel de la población mundial está vacunado el 30% de la población. Entonces allí efectivamente se pueden producir mutaciones porque hay una gran rotación y una gran población que puede tener brotes. En el caso de Chile, afortunadamente, como ya tenemos una población más protegida, desde el mismo país no se va a producir ese fenómeno. Pero dado que tenemos una circulación a nivel universal con un nivel de población protegida de solo 1/3, obviamente esto va a perdurar en el tiempo. Y de ahí entonces que tenemos que entender que estas nuevas olas que se puedan producir las tenemos que administrar de otra forma, poniendo el foco en que no tengamos hospitalizados, que no tengamos mortalidad. Como ocurre, por ejemplo, hoy día con la influenza, que nos preocupamos todos los años en el periodo de invierno, es que nos vacunamos y nos protegemos frente a casos de contagiarnos, pero no más allá de eso tampoco. Y esa es la transición que estamos haciendo hoy día en Chile. Sí, ahora se ha hecho hincapié en ya poner la tercera dosis, incluso los mayores de 55 años. El pase de movilidad solamente se va a validar si tienen la tercera dosis ya puesta. ¿Cada cuánto tiempo, de acuerdo a la experiencia, es recomendable una nueva vacuna? Porque aparentemente a partir de los 6 meses ya baja el nivel de inmunidad que otorgan las vacunas. Bueno, efectivamente, y eso nosotros en un trabajo que hicimos en la Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública y también en la Ingeniería de la Chile, nosotros eso lo demostramos y vimos la caída, como usted señala, Matilde, alrededor de los 6 meses. Esto ocurre con cualquier vacuna. Con influenza no olvidemos que nos tenemos que vacunar todos los años. ¿Con qué frecuencia vamos a tener que ir a una nueva dosis o dosis de refuerzo por el coronavirus? Eso está escribiéndose, no lo podemos determinar todavía. Sin embargo, ya preliminarmente hemos visto que tuvimos que ir a una dosis de refuerzo, una tercera dosis, y la discusión que va a venir a continuación es cuándo nos vamos a poner la cuarta dosis, que va a ser la dosis regular que nosotros tenemos para influenza. Incluso ya hay laboratorios que están investigando cómo generar una vacuna única influenza coronavirus, entendiendo que este virus ya vino para quedarse y va a tener que formar parte el programa el Programa Nacional de Inmunización, considerarlo como uno de los virus por los cuales vamos a tener que protegernos. En ese tránsito estamos. ¿Cuándo tiene que ser la cuarta dosis? No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es lo que yo señalaba, perdone Matilde, y que lo reitere. Tenemos que mantener el autocuidado. Yo creo que no es tiempo de discutir si nos sacamos las mascarillas o no. Hay que seguir con las mascarillas, con todas las medidas físicas. Y por otro lado, ir a buscar a los porfiados que no se han querido vacunar y que no son menos de 1 millón de personas. Así es. Bueno, Emilio Santelices, ex ministro de Salud, médico, muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros y reiteramos, nos unimos a este llamado de no bajar la guardia. Muchas gracias, doctor.